¿Puede realmente un país pequeño, históricamente empobrecido y marginado en el tablero internacional, sacudir los cimientos del poder global solo con paneles solares y semillas? Esta es la pregunta que desvela a muchos hoy, mientras observan, no sin asombro, a Burkina Faso. Aquí, en el corazón abrasador del Sahel, bajo un sol que durante siglos fue símbolo de sequía y resignación, están haciendo algo nunca antes visto: el primer cinturón agrosolar del mundo. No hablamos de otro campo solar convencional, ni de un proyecto agrícola al uso. Este proyecto, audaz y pionero, une energía limpia y agricultura regenerativa en una misma franja fértil, creando un corredor de luz y cosechas que se extiende como una cicatriz luminosa a través de la tierra reseca. Lo que emerge es mucho más que tecnología. Es un reto abierto al clima hostil, a décadas de dependencia económica y política, y a un escepticismo internacional que tiene raíces coloniales profundas. Mientras expertos extranjeros desestiman la idea como una quimera y la presentan en informes como una utopía irrealizable, las máquinas avanzan sin descanso. Ingenieros formados en universidades africanas y campesinos de generaciones enteras colaboran codo a codo, transformando cada rayo de sol en autonomía energética y alimentos. La meta es clara: demostrar que la verdadera soberanía es posible y que puede alcanzarse sin préstamos ni condiciones dictadas desde el exterior, sin el peso de la deuda ni las cadenas invisibles de la dependencia crónica. Burkina Faso apuesta todo en este experimento. Si fracasa, reforzará la narrativa de que África solo puede avanzar bajo tutela ajena, perpetuando el ciclo de intervención extranjera. Pero si triunfa, el impacto será sísmico. El modelo occidental de ayuda y control podría tambalearse, y surgiría una alternativa africana basada en dignidad, innovación propia y colaboración comunitaria. Lo que realmente aterra al mundo es que el ejemplo burkinés se contagie. ¿Qué ocurriría si otros países descubren que pueden decidir su destino mezclando sol y agricultura, sin pedir permiso, sin endeudarse, sin esperar la validación de potencias lejanas? ¿Por qué una revolución tan silenciosa, que apenas aparece en los titulares internacionales, despierta tanto temor en los centros de poder? Para entender el verdadero alcance de este desafío, hay que regresar al origen, bajo el sol inclemente del Sahel, donde todo comenzó con una pregunta sencilla y una visión audaz en medio de la sequía. ¿Por qué elegir como epicentro de una revolución verde el corazón seco del Sahel? Burkina Faso decidió rechazar la resignación ante la sequía, apostando donde la esperanza parecía un lujo reservado a otros. En esas tierras agrietadas nació una visión que une tecnología, agricultura y orgullo nacional. Una visión que recuerda a la revolución de los kibutz en Israel, donde desiertos se transformaron en vergeles gracias a la combinación de innovación y voluntad colectiva. En el año 2025, el gobierno, liderado por el presidente Traoré, anunció una inversión sin precedentes: $3.000 millones para crear el primer cinturón agrosolar del planeta. Una franja de más de 6.000 millas de paneles solares cruza provincias enteras, como una costura de luz sobre el mapa. Pero esto es mucho más que infraestructura. Es una fusión radical entre energía y agricultura, una apuesta por el futuro. Cada kilovatio generado alimenta bombas de riego, molinos y sistemas de almacenamiento, transformando energía solar en alimentos. La meta es ambiciosa: 6.000 megavatios de electricidad limpia, suficientes para abastecer escuelas, clínicas, procesadoras y hogares en todo el país. Aquí, la energía no se desperdicia. Cada unidad se traduce en semillas y cosechas, en salud y educación, en oportunidades donde antes solo había carencia. El tamaño del proyecto es asombroso. Se planea recuperar 4 millones de acres antes estériles y crear 2 millones de empleos, directos e indirectos, desde la construcción hasta la educación técnica y la gestión agrícola. Es una apuesta por convertir el desierto en sustento y el desempleo en oportunidad real, una transformación que recuerda, en escala y ambición,
a la electrificación rural del New Deal en Estados Unidos durante la Gran Depresión. A diferencia de otros megaproyectos africanos, el cinturón agrosolar no depende de préstamos del Fondo Monetario Internacional ni de bancos occidentales. El dinero proviene de fondos africanos y de un impuesto nacional que la población aprobó en referéndum, un acto de autodeterminación pocas veces visto en la región. Las comunidades participan activamente. Cooperativas y universidades forman jóvenes listos para operar y expandir el sistema, creando una red de conocimiento local que se multiplica de generación en generación. Fracasar significaría más que perder capital. Sería una derrota para la fe en la autosuficiencia y un regreso a la dependencia. Cada panel instalado y cada cosecha lograda son actos de soberanía, pequeños gritos contra el fatalismo impuesto desde fuera, como los movimientos de liberación africanos del siglo pasado, pero ahora armados con tecnología. Pero una idea tan audaz no tarda en despertar recelos y amenazas fuera de las fronteras nacionales. El mundo observa, y no todos quieren que esta revolución silenciosa tenga éxito. Las primeras reacciones internacionales no se hacen esperar. La apuesta de Burkina Faso empieza a inquietar a gobiernos, inversores y viejas potencias, igual que el auge del petróleo en el Golfo Pérsico, una vez cambió el tablero energético global. ¿Por qué Occidente intenta frenar un proyecto que, en teoría, no compromete directamente sus recursos? La respuesta está en el eco silencioso del cinturón agrosolar de Burkina Faso, cuyo impacto se expande mucho más allá de sus fronteras. Desde el primer anuncio, medios y agencias internacionales predijeron el fracaso, advirtiendo sobre corrupción y falta de control, aunque rara vez ofrecieron pruebas concretas. La narrativa recuerda a la incredulidad que rodeó el milagro económico de Corea del Sur en los años 50, cuando pocos creían que una nación devastada podría convertirse en líder tecnológico. En Bruselas y París, la reacción fue fulminante. Se congelaron fondos europeos y surgieron acusaciones sobre la transparencia en los suministros. El mensaje no era sutil. Si Burkina Faso no obedece las reglas impuestas, enfrentará represalias. El Fondo Monetario Internacional ofreció préstamos, pero los ató a reformas políticas y consultorías foráneas. El presidente Traoré rechazó todo, insistiendo en que la soberanía no tiene precio, ni por $1.000 millones, ni por promesas de integración comercial. Pero la resistencia más imponente nació dentro del propio país. Decenas de miles de migrantes comenzaron a enviar donaciones, herramientas y tecnología desde la diáspora. Los jóvenes patrullaban de noche para resguardar las instalaciones de sabotajes, recordando la defensa ciudadana en la Revolución Cubana o la vigilancia popular en tiempos de la independencia argelina. En redes sociales, la narrativa cambió, de una apuesta arriesgada a un emblema de dignidad nacional. El cinturón, valorado en $3.000 millones, dejó de ser fantasía para convertirse en símbolo de orgullo colectivo y resistencia ante las presiones externas. El efecto en la economía regional fue inmediato. Las importaciones de diésel cayeron a menos de la mitad en poco más de un año, ahorrando millones a las arcas públicas. Por primera vez, Burkina Faso exportó energía limpia a naciones vecinas como Mali y Costa de Marfil, abriendo una fuente inédita de ingresos y prestigio. Las mujeres rurales, antes excluidas, tomaron el control de centros de secado y distribución, multiplicando la renta familiar y cortando el dominio de intermediarios, como ocurrió en la Revolución Verde de la India, donde el acceso a tecnología transformó el rol femenino en el campo. La confrontación no fue solo financiera. Pronto aparecieron campañas de desinformación y ataques cibernéticos para desestabilizar la infraestructura y sembrar miedo. Frente a esto, surgieron comités de vigilancia. Sabios locales, líderes religiosos y jóvenes expertos en tecnología defendieron lo construido, estableciendo redes de alerta temprana y protocolos de respuesta rápida, inspirados en modelos de resiliencia comunitaria de países como Finlandia o Israel. Occidente, que antes ridiculizaba el proyecto, ahora titulaba «El Sahel desafía el orden mundial con un cinturón solar de $3.000 millones». Nunca antes una nación africana había avanzado tanto solo con recursos propios,
y Occidente lo percibe. Incluso un triunfo parcial erosiona su control sobre el continente. Pero el peligro persiste. Bajo la euforia, acechan amenazas de sabotaje, fracturas internas y represalias diplomáticas que podrían deshacer todo lo logrado, como sucedió con el embargo de petróleo a Venezuela o las sanciones a Irán. En medio de esa tensión, una nueva crisis estalla en el corazón del cinturón solar. Una tormenta inesperada daña cientos de paneles y pone a prueba la capacidad de reparación local. Lo que ocurre en los siguientes días pondrá a prueba la determinación de toda una nación. El gobierno activa un plan de emergencia. Cooperativas técnicas, formadas meses antes, despliegan cuadrillas de reparación que trabajan día y noche. Universitarios recién graduados colaboran con campesinos experimentados para restaurar el sistema, demostrando que la formación local no es retórica, sino músculo real. El país entero sigue el avance en tiempo real a través de radios comunitarias, y la crisis se convierte en una lección de resiliencia colectiva. ¿Qué ocurre cuando el pueblo toma la luz en sus propias manos y reinventa el significado de nación? La respuesta atraviesa cada rincón de Burkina Faso, mientras el mundo observa cómo una chispa social enciende una era inédita. Cuando la energía y la tierra dejan de ser solo materias primas y se transforman en instrumentos de dignidad, la vida cotidiana empieza a cambiar desde adentro y desde abajo. En menos de un año, el desempleo juvenil cae a mínimos históricos. Jóvenes que antes migraban en busca de oportunidades, ahora se quedan para diseñar, instalar o mantener sistemas solares, cultivar la tierra con nuevas técnicas y crear trabajos que ni existían hace pocos meses. Ingenieros locales, técnicos en riego inteligente, especialistas en conservación de alimentos y educadores energéticos se convierten en figuras centrales en cada comunidad, como lo fueron los ingenieros agrónomos durante el New Deal estadounidense. Al mismo tiempo, los viejos poderes del negocio del diésel ven cómo su influencia se desvanece. Las importaciones de combustibles fósiles disminuyen a niveles nunca vistos, debilitando a quienes antes imponían precios y condiciones. La economía local conserva mayor riqueza y las decisiones dejan de depender de intereses lejanos, replicando el fenómeno que vivió Noruega al nacionalizar sus recursos energéticos en el siglo XX. La revolución va mucho más allá de lo industrial o económico. Se respira en las calles. Defender los paneles solares se vuelve un orgullo colectivo. Surgen guardias vecinales, debates públicos sobre el uso de la energía y celebraciones nocturnas bajo una luz limpia que antes solo se soñaba. Los paneles se adornan con arte local. Las escuelas organizan ferias sobre energía y soberanía. Esta movilización social fortalece la confianza y el sentido de pertenencia, similar al surgimiento del movimiento cooperativo en Mondragón, España. El impacto atraviesa fronteras. Mali y Níger, inspirados por el ejemplo, firman en Ouagadougou la primera alianza para expandir el cinturón agrosolar regional. Así nace un bloque energético africano, capaz de negociar en conjunto y de romper décadas de dependencia. Estudiantes de toda la región viajan para aprender, y los ingenieros burkineses se convierten en mentores internacionales, como lo hicieron los expertos japoneses durante la expansión asiática del siglo pasado. Europa y Occidente, acostumbrados a dictar las reglas, responden primero con escepticismo y preocupación diplomática, y poco a poco, con reconocimiento oficial. Se revisan políticas de importación y cooperación. Algunos medios hablan por primera vez de progreso real, no solo de ayuda. La pregunta que flota es si otros países se atreverán a seguir ese camino, como sucedió con el efecto dominó de la independencia en África en los años 60. El efecto más inmediato se siente en los hogares. Bajan los precios de los alimentos y de la electricidad, y la calidad de vida mejora notablemente. Los mercados rurales ofrecen mayor variedad. La salud pública avanza gracias a la refrigeración y al acceso a agua limpia. Y las familias pueden planificar el futuro sin miedo constante al hambre o al apagón. Se multiplican las panaderías, los talleres y los pequeños comercios, impulsados por la energía barata, recordando el milagro económico de Vietnam tras su reunificación.
La cultura florece de formas inesperadas. La música incorpora el pulso de los paneles. El arte callejero transforma las estaciones solares en lienzos abiertos. Y la educación abraza la ciencia y la historia local como motores de inspiración. Los niños crecen sabiendo que la luz nace de su propio esfuerzo compartido, igual que en la reconstrucción alemana del posguerra, donde la energía y el conocimiento fueron los cimientos del Renacimiento. Sin embargo, acechan riesgos. El contrabando de componentes, el sabotaje de intereses desplazados y la presión geopolítica son amenazas reales. También hay desafíos técnicos. Sostener y expandir estos sistemas exige disciplina, innovación y gestión transparente. Por eso, se implementan auditorías comunitarias y foros públicos para vigilar la integridad del proyecto, siguiendo el ejemplo de las asambleas vecinales en Porto Alegre, Brasil, que revolucionaron la gestión participativa. Pero la sensación general es que, una vez encendida, esta transformación resulta difícil de apagar. El espíritu de independencia se contagia, y la población rechaza cualquier intento de volver atrás. La revolución burkinesa no solo redefine la autosuficiencia, sino que planta una pregunta en el corazón de todo el continente africano. ¿Y si la verdadera riqueza estuviera en manos de quienes nunca la tuvieron? El siguiente acto revela hasta dónde puede llegar ese cambio cuando nada parece imposible. ¿Puede de verdad cualquier país conquistar su futuro sin pedir permiso? Esta pregunta, lejos de ser solo un desafío filosófico, se responde bajo el sol ardiente de Burkina Faso, donde la energía y la agricultura dejaron de competir para formar una alianza indestructible. Aquí, la electricidad ilumina los campos, y la cosecha, a su vez, financia más energía. Es un ciclo virtuoso. Cada rayo de sol regresa multiplicado en forma de alimentos y luz para la comunidad. La clave de esta independencia, sin embargo, no está únicamente en los paneles solares ni en los cultivos. El verdadero pilar es la fabricación local. Redes eléctricas gestionadas por vecinos, talleres que reparan lo propio y jóvenes que convierten el aprendizaje en innovación. El conocimiento deja de ser importado y empieza a crecer en casa, igual que las semillas. Se crean laboratorios de energía en escuelas rurales, donde los estudiantes desarrollan soluciones adaptadas a sus realidades, inspirados por el ejemplo de la India en la creación de centros de excelencia agrícola. De este esfuerzo surge una identidad nueva. Es un patriotismo forjado en la creación de alternativas reales, no en la resistencia pasiva. Un orgullo que no se alimenta del victimismo, sino de la confianza de quienes construyen lo necesario desde cero y con recursos locales. Las canciones populares narran la historia del cinturón solar, y los mercados celebran ferias donde se exhiben inventos creados por los propios habitantes. El camino, por supuesto, está lleno de obstáculos, bloqueos comerciales, dificultades para acceder a tecnología crítica, amenazas de sanciones y la sombra persistente de la dependencia en software y componentes clave. Pero, contra cada traba, florecen inventos propios. Microfábricas de paneles reciclados, aplicaciones creadas en universidades nacionales para gestionar redes y cultivos, y alianzas con países del sur global para intercambiar saberes y recursos. Así nace la idea de la soberanía circular. No se trata solo de producir para uno mismo, sino de crear un ciclo en el que cada avance refuerza al siguiente. Una comunidad que genera su energía puede irrigar sus campos, almacenar su cosecha, exportar el excedente y hacerlo todo sin pedir ayuda. Este modelo ya inspira a otros países del Sahel, América Latina y Asia, y amenaza con cambiar el equilibrio del poder global. En Colombia, por ejemplo, cooperativas agrícolas estudian el modelo burkinés para replicarlo en regiones andinas aisladas. El riesgo es tan grande como la recompensa. Si el ejemplo de Burkina Faso se multiplica, los viejos equilibrios pueden tambalear. Pero si la luz se apaga, el sueño de independencia puede desvanecerse y convertirse en una ilusión más en el desierto del desarrollo frustrado. Por eso, se desarrollan planes de contingencia, reservas de componentes críticos, formación continua y alianzas con organizaciones internacionales que respetan la soberanía local.
Ya conoces el modelo y el desafío. Ahora, la pregunta no recae en gobiernos distantes, sino en cada comunidad, en cada persona que se atreva a imaginar un futuro conquistado sin pedir permiso. ¿Qué haría tu comunidad con autonomía energética y alimentaria? ¿Cómo cambiaría la vida de tus hijos si el agua y la luz fueran derechos garantizados y no privilegios sujetos a la especulación? Lo que está en juego no es solo el desarrollo de un país, sino el derecho de todo un continente a decidir su destino. ¿Quién será el próximo en atreverse a desafiar las reglas del juego? La historia está llena de ejemplos de naciones que, en momentos de crisis, reinventaron sus modelos y sorprendieron al mundo. Desde la reconstrucción japonesa tras la Segunda Guerra Mundial hasta el auge tecnológico de Estonia en el siglo XXI. La luz ya no espera. Ahora, la pregunta es directa. ¿Serás de quienes la alimentan o solo la verás desde la sombra? ¿Te sumarás a quienes transforman la realidad o dejarás que otros decidan por ti? Observar el cambio puede parecer seguro, pero es una elección riesgosa. Es aceptar el viejo orden, depender de decisiones ajenas y resignarse a que otros dicten tu vida. Actuar, en cambio, es reclamar la soberanía. Decidir cómo se genera tu energía, cómo se cultiva tu alimento y cómo se escribe la historia que quieres dejar. Miles de burkineses ya dieron el paso. ¿Por qué no tú? Burkina Faso no pidió permiso para soñar en grande. No recurrió a préstamos, ni aceptó condiciones de potencias externas. Solo necesitó voluntad, valentía y la convicción de construir algo propio, donde cada rayo de sol alimenta la tierra y cada cosecha fortalece la libertad de su gente. Esta es la lección más poderosa. El futuro se construye desde abajo, con manos propias y sueños colectivos. Lo que se juega aquí es mucho más que dinero ahorrado o trabajos creados. No se trata solo de la dignidad de alimentar a una nación. Hablamos del poder de decidir el propio destino, sin intermediarios, sin tutelas, sin miedo al futuro. Es la diferencia entre ser actor o espectador, entre escribir la historia o simplemente leerla. Ser parte de este cambio es entender que la revolución no tiene fronteras. Lo que empieza en Burkina Faso puede encender la esperanza en cualquier país. La autosuficiencia, energética y alimentaria, no es un privilegio, sino un derecho que debe ser defendido por todos. ¿Vas a mirar desde lejos o vas a inspirar a tu comunidad a soñar más alto? Hoy, la luz recorre campos que antes eran polvo y promesas. La pregunta real es, ¿quién encenderá la próxima chispa? Si una nación africana pudo romper el ciclo de dependencia, cualquiera puede lograrlo. Ya no se trata solo de observar. Es momento de decidir si serás protagonista o espectador de la historia que está por escribirse. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que este modelo podría transformar la realidad de tu país? ¿Qué obstáculos enfrentas y qué recursos locales podrías movilizar? Comparte este video con quienes aún piensan que la soberanía es un lujo, no un derecho. Porque la próxima revolución puede estar más cerca de lo que imaginas. Así como Burkina Faso, tu comunidad también puede ser la próxima en encender la luz de la autosuficiencia.